La temática de esta clase va a ser materias primas y vamos a ver las materias primas, la harina, el trigo, los diferentes líquidos, la levadura, la grasa, la sal, el azúcar, los huevos y distintos aditivos químicos. Estos son una lista de insumos típicos de panificación, pero podemos clasificarlo también como estructurales, por ejemplo, que la harina y el huevo serían estructurales, suavizantes, la grasa y el azúcar ayudan a dar textura, y reguladores como la sal y los aditivos que pueden ayudar a controlar la fermentación. Tenemos la harina y el trigo para abordar el tema relacionado con la harina, como la harina como insumo principal en los procesos de elaboración de productos de panificación. Es preciso iniciar con una caracterización del trigo, el cereal del cual se obtiene la misma, incluyendo la información relacionada con las distintas variedades que se cultivan en el mundo. Aunque en Costa Rica no somos grandes productores de trigo, por el clima somos grandes importadores y procesadores, porque dice consume mucho, ¿verdad? Botánicamente se le llama triticum, lo que lo hace único en el mundo vegetal, y la razón por la que no hacemos pan con arroz o con maíz de una forma igual que con el trigo es por dos proteínas que tiene el trigo, que son proteínas insolubles que vamos a ver más adelante, que son la gliadina y la gluteína. Tenemos que el trigo consta de tres partes: el germen, el salvado y el endospermo. El grano de trigo completo se le llama cariópside, y el objeto de la molienda no es solamente triturar el grano, sino disociarlo. Queremos separar el endospermo del resto de las demás partes. Y la eficiencia con la que logremos separar estas tres partes, va a ser el grado de extracción y pureza que vamos a obtener de la harina. Bueno, primero tenemos el germen, que es conocido como el embrión. Es la parte del grano donde se inicia el crecimiento de la planta nueva, cuando se va a sembrar la semilla. El germen es la vida de la planta, es rico en vitaminas, es rico en grasas también, es, es parte de la harina integral, ¿verdad? ¿Por qué la harina integral se pone rancia más rápido que la harina blanca? Bueno, es porque la harina integral tiene germen. Y el germen, como incluye más grasa, si este no se almacena bien, puede sufrir de una oxidación lipídica. En la industria normalmente se retira el germen para aumentar la vida útil de la harina refinada, y así se evita que se ponga rancia. Después tenemos el salvado, que está formado por varias capas y su función es proteger la estructura del grano, el cual es muy delicado. El salvado es como la armadura del grano, la parte exterior, y esta parte tiene fibra y tiene minerales. Si estamos haciendo un pan muy aireado, el salvado puede ser un problema porque las partículas afiladas de la fibra cortan la red de gluten y así reduce el volumen del pan. Por eso el pan integral suele ser más denso. Tenemos el endospermo, que el endospermo es el que conforma la mayor parte del grano de trigo, y al ser molido se obtiene la harina blanca. El endospermo representa más o menos el 80-85% del grano, y es lo que nos da la harina blanca. Este tiene dos partes que son muy importantes: el almidón, que va a ayudar a las levaduras, y proteínas como la gluteína y la gliadina, ¿verdad? Sin el endospermo no hay gluten, y sin gluten no se da la estructura característica del pan. Esta es la fuente de la energía y de la fuerza de la masa cuando crece. Un momento. ¿Aló? Aló, aló, Sí, profe, disculpe, ¿usted está impartiendo la clase? correcto, yo estoy dando la clase en estos momentos. Profe, disculpe, es que vieras que extraño, trato de meterme, pero no me dejan entrar. Está con la cuenta de IPEA, Voy a ver, profe, disculpe ahí. pura vida. Un estudiante que no podía ingresar a la clase me estaba llamando. Bueno, este, seguimos. Las diferentes partes del trigo.
Aquí tenemos estas tres partes, que es el endospermo, aquí es donde se tiene la harina blanca, está el germen, que es donde se da el nacimiento, ¿verdad? Y el salvado, que es la parte exterior, donde están las fibras. En el centro, el endospermo, tenemos que la harina es más blanca y pura. Conforme nos acercamos a la cáscara, la harina se oscurece y se aumenta el contenido mineral. Tenemos que el trigo presenta una superioridad sobre otros granos para la elaboración del pan y otros productos horneados o de panificación. Esto por lo que les decía, ¿verdad? Por las proteínas que contiene el endospermo, que van a ayudar a que se forme la textura característica del pan, las burbujas, ¿verdad? Que sea capaz de aguantar las burbujas de aire. La dispositiva dice que el trigo es superior, pero esto es porque es el único cereal capaz de retener gases de manera eficiente. Pueden pensar en el gluten como un chicle o como un globo. Cuando la levadura respira y suelta el CO2, el gluten ayuda a atrapar ese gas. Si intentamos hacer pan con harina de arroz o maíz sin aditivos, el gas se escapa fácilmente y por eso esos panes quedan más duros. Esta capacidad de retención de gas es lo que le da el mayor valor económico al trigo, que puede hacer panes suaves. Hay diferentes tipos de trigo. Tenemos que la harina proviene de diversas variedades de trigo, dentro de las cuales se encuentran el trigo spring, el trigo durum, el trigo winter y el trigo soft. Aquí esta clasificación de estos trigos se diferencia por la dureza del grano, que va ligado a la proteína que contiene, y a la época de siembra, que es de cuando se plantan. En la industria no se compra solamente trigo a secas, ¿verdad? Sino que se compran especificaciones. Si yo voy a hacer unas galletas, busco trigos blandos, o si voy a hacer un pan de molde, busco trigos más duros o de primavera. Eso va a depender de los requerimientos de mi producto, ¿verdad? Vamos que tenemos el trigo spring. De este tipo de trigo se obtiene una harina alta en proteínas y baja en almidones. Se utiliza principalmente para la realización de panes artesanales. Este trigo se siembra en primavera y se cosecha rápido. Al cosecharse rápido desarrolla mucha proteína. Normalmente cuando se hace este tipo de harina a partir de ese trigo se le llama harina de fuerza y se usa para panes que deben soportar procesos más largos de fermentación o que tienen que soportar peso, como frutas o nueces. Y si se utiliza una harina débil para eso, el pan puede colapsar porque no tiene la suficiente cantidad de gluten. Tenemos el trigo durum, que de este tipo de trigo se obtiene una harina alta en proteínas y es especial para preparar pastas tipo fideos. El endospermo de este trigo durum es muy duro y de color amarillo porque es más alto en carotenoides. No produce una harina fina, sino una arenilla que se le llama sémola. ¿Por qué este trigo no se utiliza en panes y sí se utiliza para pastas? Porque su gluten es muy fuerte, pero poco elástico, es más rígido. Si se hiciera un pan con este tipo de trigo, va a quedar muy duro. Pero es más útil para la pasta porque mantiene la forma cuando se hierve. Ok, el trigo winter, a partir de él se obtiene una harina con niveles intermedios de proteínas y almidones. Se utiliza para panes dulces, salados y bollos. Este trigo se planta en otoño y duerme bajo la nieve en el invierno y se cosecha en verano. Tiene niveles de proteína más intermedios. Es común para el pan francés, para el baguette, para los bollos donde queremos construir volumen, pero también una corteza crujiente y una migaja suave, no tan gomosa. Vamos a tener el trigo soft. De este trigo se obtiene una harina baja en proteínas, pero alta en almidones. Se emplea especialmente en la elaboración de galletería, pastelería y pastas secas. Aquí tenemos bajo contenido de proteína y mucho almidón. Vamos a tener la molienda de trigo. El grano de trigo pasa por distintas fases de molienda, de la cual se obtiene una serie de productos con características diversas.
Se puede obtener la harinilla, los residuos de la harina, el salvado fino y desechos. Todo esto a partir de la molienda del trigo. La molienda no es meter el trigo en una licuadora, es un proceso de reducción gradual. Se utilizan rodillos con estrías para romper el grano y rodillos lisos para reducirlo delicadamente. Vean que salen distintos productos. La harinilla y los residuos de harina suelen ser fracciones que están pegadas al salvado y son más oscuras y tienen más cenizas. Las cenizas es como los minerales. La composición porcentual del grano, vemos que es más o menos un 85% de endospermo, un 12.5% de salvado y un 2.5% del grano de trigo es el germen. Pero durante el proceso de molienda no se saca siempre ese 85%, sino la tasa de extracción es menor. ¿Por qué? Porque se pierde producto que se pega al salvado y al germen, entonces no se puede extraer de una forma tan eficiente, sino que lo común es que se extraiga un 72 a un 76%. ¿Qué productos se obtienen de la molienda? Bueno, les mencionaba que la harina se obtiene entre un 75 y un 78%. Las harinas finas se obtienen un 2.5 a un 3%. El salvado y el salvado fino de un 20 a un 22%. Y el desecho es de un 0.2 a un 2%. La harina es el producto derivado de la molienda del grano de trigo, que se utiliza mayoritariamente en la elaboración de productos de panadería y pastelería. Está compuesta por agua, por gluten, que es la proteína del trigo, almidón, grasas, celulosa y ceniza. Bueno, les decía que cenizas, ¿verdad? No es restos de fuego, sino que se le llama ceniza este, a los minerales que no se queman. Eso es la ceniza. Vamos a tener una clasificación de la harina. Podemos clasificarla en harinas fuertes, harinas semifuertes y harinas débiles. En la industria profesional no solo decimos fuerte o débil, sino que se utiliza un aparato que se llama el aleobiógrafo de Chopin, que da un valor de W y este valor de W indica eh, la fuerza de la harina. Una harina débil tiene menos de 100 W. Una harina fuerte, una, una harina fuerte tiene una W más alta, que es ya más de 300. Entonces, dependiendo del proceso el producto que queramos hacer, ¿verdad? También va a depender el tipo de harina que nosotros queramos conseguir. Vamos a ver que la harina fuerte, que es el producto resultante de la primera molienda del grano de trigo, y su color es el más blanco. Cuando hablamos de la fuerza de la harina, hablamos de la proteína que contiene. Una harina fuerte anda por encima del 12-13% de proteína. Y esto es indispensable para panes que llevan mucha grasa o que tienen frutas, como los panetones o los panes de larga fermentación, como los de masa madre, ya que se va a necesitar una red muy resistente que no colapse por el peso de los ingredientes. Además, las harinas fuertes absorben más agua. Vamos a tener también la harina semifuerte, que es el producto obtenido de la molturación de las sémolas y su color es blanco también. Esta es una harina más intermedia, ¿verdad? Entre la fuerte y la débil. Y además vamos a tener la harina débil, que es el producto de harina de varias moliendas y son de menor calidad y son más oscuras. Eh, Dice menor calidad, pero no necesariamente, porque por ejemplo, para hacer galletas y queques, una harina débil es bastante útil porque tiene poca proteína.
es de un 7 a un 9% de proteína, lo que tiene una harina débil. Y nos sirven para productos más suaves, para galletas suaves o queques que sean más ligeros, que se deshagan en la boca, que no sean elásticos. Para esto sirve una harina débil. Vamos a ver la composición de la harina por las variedades de trigo. Se puede tener harina de trigo duro y harinas de trigo blando. Las harinas de trigo duro generalmente crecen en climas más secos y más extremos, lo que obliga a que el grano se proteja y para esta protección produce más proteína. Y el trigo blando crece en climas más húmedos y más templados y más bien genera más almidón y menos proteína. Vamos a tener que la harina de trigo duro se obtiene a partir de los trigos rojo o duro de invierno y de primavera. Se utiliza mayoritariamente en productos como el pan, dada la cantidad de proteínas que contiene, o lo que produce mayor cantidad de gluten. Las características más importantes que se observan en las harinas provenientes de este trigo son el color, la cantidad y la calidad de las proteínas, la capacidad de absorción del agua, la retención del gas formado durante la fermentación, tiempo y la tolerancia al mezclado. Vamos a tener que la harina de trigo blando, estas harinas se utilizan especialmente para la pastelería, para tortas, galletas, donas, panes leudados con polvo de hornear. Estas harinas usualmente se muelen para un tipo de producto específico, así que tenemos harina destinada para tortas blancas. Esta no va a ser útil para galletas. En pastelería, más bien se buscan harinas más blandas que no tengan tanto gluten. ¿Qué características tiene la harina? Bueno, para que una harina sea panificable debe cumplir con ciertas características, entre las cuales se encuentran las siguientes. Tiene que tener extracción, la tolerancia, la absorción y la fuerza. Vamos a ver cada uno de estos por separado y las características. Nosotros cuando necesitamos una harina, vamos a requerir un certificado de análisis, que en ese certificado de análisis va a venir cada uno de estos puntos de la harina. Entonces, ahí vamos a poder escoger si es la harina que realmente requerimos. Vamos a ver que la extracción es lo que hace referencia a la cantidad de harina utilizada del grano de trigo para la elaboración del pan. La tasa de extracción está directamente ligada al color. Cuando se da una extracción del 72%, es una harina muy blanca porque contiene principalmente solo el endospermo. Y una extracción ya mayor del 85% empieza a ser más grisácea. ¿Por qué? Porque comienza a tener partes de la cáscara y partes también del el germinado. Vamos a tener la tolerancia, que esto es la capacidad de crecimiento que tiene el pan después de haber completado su desarrollo. Vean que la tolerancia, como la capacidad de la harina para perdonar los errores del panadero. Si tenemos una harina que tiene alta tolerancia a la fermentación y el panadero se distrae y deja la masa 20 minutos más de la cuenta, bueno, la masa no se va a caer ni se va a acidificar. Pero en cambio, si tenemos una harina de baja tolerancia, que puede ser que sea vieja o más débil, ese descuido puede arruinar la producción. Entonces ese es otro factor que vamos a tener en cuenta en las harinas, la tolerancia. Otro factor a tener en cuenta es la absorción y se refiere a la cantidad de humedad máxima que puede absorber la masa. Este es un punto que hay que tener en cuenta en la parte económica porque una masa que nos dé mayor absorción de agua es una masa que va a terminar un pan siendo más pesado y vamos a tener más gramos por paquete, por unidad de verdad de producto. Y estos gramos extra va a ser humedad nada más, porque la humedad la va a estar absorbiendo la harina.
También vamos a tener la fuerza, que es la característica que tiene de mantener el volumen deseado, una buena consistencia y una miga fina. La fuerza no es solo que la masa sea dura, sino es que tiene que tener un equilibrio eh, entre dos puntos, que los dos puntos son la tenacidad, es qué tan difícil es estirarla, y la extensibilidad, que es qué tan lejos llega antes de romperse. Una buena harina eh, de, una, de una buena fuerza va a tener un equilibrio entre estos dos aspectos, entre la tenacidad y la extensibilidad. Si una harina es muy tenaz, el pan se va a encoger en el horno, y si más bien es muy extensible, se va a aplanar, se va a caer. Vamos a tener que la composición de la harina, en base seca, la harina de trigo posee 6 componentes, que es el almidón, las proteínas de reserva, que es el gluten, pentosanos, que son distintos polisacáridos, azúcares. Se van a tener lípidos, proteínas hidrosolubles y distintos compuestos inorgánicos, que son las cenizas. Vamos a ver cada uno de estos ingredientes a más detalle. Tenemos que el almidón representa la principal fracción de la harina, con un 65%. Está compuesto por amilosa en un 23% y amilopectina en un 73%. Tiene la función de relleno al aumentar la viscoelasticidad de la masa. Posee una influencia crítica durante el horneado al gelatinarse, así como en su almacenamiento por el endurecimiento del pan. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Continuamos. Otro compuesto que trae la harina es el gluten. Esta proteína se forma cuando se trabaja una masa por la unión de las gluteínas y las gliadinas. Una harina con un 12% de proteínas, la principal proteína que va a contener es un 10% de gluten. La gliadina es la que le da la extensibilidad. Eso es que la masa se estire sin romperse, y la gluteína es la que le da la elasticidad o la fuerza. Vamos a tener los pentosanos, que son polisacáridos, pero son polisacáridos diferentes al almidón y están presentes en un 2 a un 2% a un 2,5% de la harina. Sin embargo, a pesar de su bajo porcentaje, tienen una influencia muy grande en las propiedades de la masa. Son gomas, por lo tanto absorben varias veces su peso en agua. Las pentosas sirven como esponjas potentes, aunque tienen un 2%, ¿verdad?, en la composición de la harina. Estas compiten con el gluten por el agua, y si la harina tiene demasiados pentosanos, como el pan de centeno, la masa se vuelve muy pegajosa y es más difícil de manejar. Otro de los ingredientes que contiene la harina son los lípidos, y la harina contiene cerca de un 2,5% de lípidos. Estos adquieren mayor importancia durante el horneado, especialmente en el volumen del pan y en la vida útil. Esta es la grasa natural que trae el trigo. Estos lípidos naturales actúan como selladores de las burbujas de gas. Sin ello, las burbujas podrían explotar antes de tiempo en el horno y el pan no crecería tanto. En los lípidos, lo que hay que tener en cuenta y precaución en las harinas es la rancidez. Una harina más alta en lípidos va a ser una harina que se va a poner rancia mucho más rápidamente. Vamos a tener también proteínas hidrosolubles. Estas
corresponden aproximadamente a un 2-3% del peso total de la harina, y contienen albuminas y globulinas, además de pentosanos. Estos no hacen estructura. Estas proteínas no forman gluten, sino que son solubles en agua. Principalmente son enzimas que ayudan a degradar almidones u otros azúcares, pero no le van a dar fuerza al pan. Son más funcionales, no tienen función estructural. Además, vamos a tener compuestos inorgánicos. La harina contiene alrededor de un 0.5% de cenizas y este material inorgánico posee baja influencia en la formación de la masa. Eh, Este 0.5% de cenizas sirve para la fermentación. Estos minerales que contiene, que pueden ser calcio, magnesio, nitrógeno, le ayuda a la levadura para que crezca con mayor fuerza, porque son ingredientes que van a requerir y las levaduras para crecer adecuadamente. Entonces, una harina demasiado pura, sin cenizas, va a hacer que la levadura trabaje más lento. Además, vamos a ver la conservación de la harina. La harina debe tener un adecuado proceso de maduración, luego de su producción, luego de la molienda, con la finalidad de alcanzar el punto óptimo de las características que le son propias, que son las características que hemos visto, ¿verdad? El tiempo de maduración de la harina va a depender de varios factores, entre otros. Vamos a tener que va a depender de la variedad del trigo, del tiempo de elaboración, de la conservación del trigo y de la harina. En la industria, la harina recién salida del molino se le llama harina verde. Si se hace pan con ella el mismo día, el gluten va a ser muy débil y la masa va a ser inestable. La harina necesita reposar. En este proceso de reposo se da una oxidación con el aire de unas semanas y así gana más fuerza. Si no tenemos tiempo, se puede utilizar aditivos como el ácido absórbico, que es vitamina C, que le ayuda a simular este envejecimiento. Vamos a ver el agua, que es un ingrediente de los que vamos a ver en detalle. El agua es el principal ingrediente utilizado en la formación de la masa. Sin embargo, se debe tener cuidado con sus características, especialmente con el nivel de dureza por el contenido de minerales que acarrea consigo y el pH. Con el agua vamos a ver ligado la dureza del agua. Lo ideal es trabajar con un agua de una dureza media de 50 a 100 partes por millón y un pH que esté en el rango de 4.5 a 6. Si el agua es muy suave, como el agua de lluvia o destilada, la masa se pone pegajosa y el gluten se ablanda demasiado. Entonces ahí se le puede agregar un poquito de sal o alimento para levadura que va a traer minerales. Vamos a ver que el agua dura se clasifica de agua dura cuando está con una concentración de sales de calcio y de magnesio de 100 a 200 partes por millón. Una agua medianamente dura va a tener esta concentración entre 50 y 100 partes por millón y una agua suave va a tener menos de 50 partes por millón. Vamos a ver las características del agua. Entre las características organolépticas que debe poseer el agua, se consideran las siguientes: de temperatura constante entre 6 a 12 grados, incolora, no debe tener ningún sabor, no debe tener sólidos suspendidos en gran cantidad. Bueno, y es importante que sea potable, que utilicemos agua potable para nuestros procesos, para la elaboración de los panes, ¿verdad? No vamos a utilizar agua que no es potable. Vamos a tener también la leche.
dependiendo del tipo de formulación para la elaboración de los distintos productos. Se suele trabajar con leche de vaca, así como sus derivados. Desde el punto de vista de inocuidad, la leche líquida fresca puede ser un punto crítico de control por su riesgo microbiológico y corta vida útil. Por eso es común que en la industria panificadora se utilice más bien leche en polvo o leche UTH, que haya pasado por el proceso de ultra alta temperatura. Este es más seguro, es higiénico y más fácil de almacenar en la bodega. Vamos a ver que hay distintos tipos de leche y vamos a ver los distintos tipos de leche. Leche líquida fresca, leche líquida descremada, leche en polvo entera, leche en polvo descremada, suero líquido, suero en polvo descremado, leche entera evaporada, leche descremada evaporada, leche condensada entera endulzada, leche condensada descremada endulzada. Hay muchas variedades. Vamos a ver el suero en polvo, que este es un producto lácteo que se obtiene como derivado del proceso de la elaboración del queso. Es el resultado de la separación de la caseína y de la grasa en comparación con la leche entera. El suero posee casi la mitad de los sólidos y una tercera parte de las proteínas. Va a cumplir una función de agente suavizador de la masa por su bajo contenido en proteínas y aquellas que lo conforman son principalmente lactoalbuminas. El suero es el amigo económico del panadero, va a costar menos que la leche en polvo entera, pero nos va a aportar lactosa, que ayuda al color en la corteza, y va a aportar también minerales y proteínas. Muchas fórmulas económicas de pan cuadrado, por ejemplo, utilizan suero para mantener el precio bajo sin sacrificar el color dorado. Vamos a tener también la leche en polvo descremada, se obtiene cuando se separa la grasa de la leche líquida y se obtiene este líquido que se pulveriza o se seca mediante un sistema de rodillos o de aspersión. Cuando se hace el proceso de leche en polvo, eh, el método actual es que se utiliza una máquina que se le llama spray dryer, que es una máquina que tiene aspersores y estos aspersores, ¿verdad? Van a tirar gotas muy, muy, muy pequeñas de la leche y va a nebulizar la leche y vamos a tener ahí la leche líquida, pero se le va a aplicar una corriente de gas caliente, de aire caliente, que al estar la leche en muy finas partículas y tenemos gas de aire caliente, el aire caliente va a calentar de forma muy rápida esas pequeñas partículas y va a evaporar el agua que tiene. Y lo que va a quedar nada más son los sólidos. Y así es que se hace el proceso de leche en polvo. Y la leche en polvo nos va a aportar eh, para el valor de la amortiguación como suavizante, va a dar una reacción al calor, va a ayudar con la absorción al cuerpo y a la elasticidad y a la nutrición. Vamos a ver cada uno de estos puntos. En el valor de amortiguación es que esta leche es capaz de producir un efecto amortiguante, puesto que controla cambios bruscos en la acidez de la masa durante el proceso de fermentación. En fermentaciones largas va a evitar que la masa se avinagre tan rápido. Si hacemos una masa madre o un prefermento largo, agregar leche va a ayudar a que el sabor sea suave y sea lácteo en lugar de un sabor más picante y ácido, porque este va a proteger la red de gluten. En el efecto suavizador es que al contener lactosa y lactoalbumina va a producir un efecto suavizante o blandador de la estructura de la miga. La lactosa no solamente suaviza químicamente, sino que también es el azúcar que retiene humedad. Un pan con leche se va a sentir fresco por unos 3 o 4 días más que a un pan que se haya hecho solamente con agua y con harina, como el baguette, que se va a poner duro más rápidamente. También va a ayudar a la reacción del calor. La lactosa representa el principal azúcar de la leche. No es fermentada por la levadura, por lo tanto va a reaccionar con las proteínas
y cuando el producto está en el horno. Aquí va a pasar una reacción de Maillard. Como la levadura no se come la lactosa, porque la levadura no tiene la enzima lactasa, ese azúcar se queda intacto en la masa hasta que va a entrar al horno. Ahí se combina con las proteínas y va a generar ese color café dorado intenso. Cuando se da este color es porque ahí pasó la reacción de Maillard. También vamos a ver la absorción. Esta cuenta con propiedades de retención de agua superiores. La absorción que presenta la masa es del 1% por cada 1% de leche en polvo descremada que se adiciona a la formulación. Si decidimos enriquecer un pan agregando leche en polvo y no agregamos agua extra correspondiente, la masa va a quedar más dura y se va a rasgar en la amasadora. Siempre que se entra, que se le agrega un producto que es higroscópico, que va a traer el agua, se debe agregarle más agua, ¿verdad? Vamos a ver el cuerpo y la elasticidad. La caseína, la cual se encuentra en gran cantidad en la leche en polvo descremada, va a fortalecer la masa, por lo que provee de más cuerpo y elasticidad de la miga. Va a ayudar con la nutrición. Al tener la caseína un buen balance a nivel de aminoácidos, le da un alto valor nutritivo a los productos alimenticios. La harina de trigo es deficiente en un aminoácido esencial que se llama lisina y la leche es rica en lisina. Entonces, al juntar estos dos, ¿verdad? Vamos a tener un alimento más completo, químicamente mejor y superior. Además, vamos a tener la levadura, que es un hongo unicelular, que se puede observar con la ayuda de un microscopio. La levadura causa la fermentación cuando se obtienen las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y disponibilidad de alimento. Para la levadura se utiliza un hongo que es comúnmente llamado el Saccharomyces cerevisiae. Es un hongo, un organismo vivo y como todo ser vivo, si lo tratamos mal, ¿verdad? Se va a morir y el pan no va a crecer. Él va a requerir de los factores ahí mencionados: temperatura, humedad y disponibilidad de alimento. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, todo claro, entonces continuamos. Vamos a tener que la fermentación consiste en hacer que el pan aumente su volumen por medio de la transformación de los azúcares y los almidones en alcoholes y dióxido de carbono. Este se le conoce como el efecto leudante. La fermentación hace algo más, va a crear sabores. El alcohol y los ácidos orgánicos que produce la levadura son responsables del aroma a pan fresco. Una fermentación rápida va a dar volumen pero poco sabor, y una fermentación más lenta va a dar un aroma superior. Vamos a ver los distintos tipos de levadura que podemos conseguir a nivel de la industria. Vamos a ver que podemos conseguir levadura fresca, levadura activa o seca, granulada, levadura instantánea y crema líquida de levadura. La elección va a depender de nuestro proceso, de lo que queramos hacer, ¿verdad? Las panaderías artesanales van a amasar normalmente con levadura fresca por el sabor. Las industriales y más grandes pueden utilizar levadura de crema líquida, porque esta se bombea por tuberías automáticamente. Y las semi-industriales pueden preferir la instantánea, porque da una mayor estabilidad y da una facilidad de almacenamiento. Tenemos que la levadura fresca se encuentra en forma de pasta, se obtiene a partir de la crema de levadura, la cual se deshidrata hasta llegar a un 32-34% de sólidos. Esta pasta se homogeniza y se le da forma, y su almacenamiento debe ser
congelada a 0 grados. Y esta levadura fresca está compuesta en un 66-68% de humedad y a un 32-40% de materia seca. Además, vamos a tener la levadura activa seca, que esta se obtiene por la extrusión de la levadura seca a través de una malla y el producto resultante se deshidrata, haciéndolo pasar por un secador con aire caliente a una temperatura controlada hasta llegar a una humedad del 7.5% al 9%. Al final se obtiene un producto que consiste en pequeñas esferas cuyo tamaño aproximado es de 1 milímetro de diámetro. Y esta levadura es la que hay que activar antes de utilizar, que se le agrega, se activa con un poquito de agua tibia, agua unos 35-40 grados. Además vamos a tener levadura instantánea. Su producción se basa en la aplicación de un proceso de secado de la levadura fresca. Consiste en la deshidratación rápida de la pasta de levadura en una torre de fluidización de aire deshidratado para alcanzar una materia seca final del 95%. A diferencia de la levadura activa seca que vimos en la diapositiva anterior, esta no necesita hidratarse en agua tibia, sino que se adiciona directamente sobre la harina. También vamos a tener la levadura de crema líquida. Este tipo de producto representa una innovación dentro del mercado. Esta levadura en etapa de elaboración previa a la conversión a la levadura seca se distribuye a granel en camiones refrigerados hacia tanques de almacenamiento refrigerados. En grandes industrias, como por ejemplo la Bimbo, panificadores masivas, esto va a eliminar toneladas de basura en cajas y plásticos. Además, al ser un sistema cerrado de tuberías y tanques, va a reducir muchísimo más el riesgo de contaminación cruzada por alguna manipulación humana. Aquí el reto es la cadena de frío, mantener este producto siempre frío y el sistema de limpieza de las tuberías que van a hacer llegar este líquido hacia eh, los lugares donde vamos a mezclarlo con la harina. Vamos a tener grasas, que el uso de las grasas tales como los aceites, las mantecas y las margarinas es primordial por la función que éstas cumplen durante el proceso de la elaboración de los distintos productos. ¿Cómo pueden ayudar? Bueno, ayudan a lubricar el gluten. Esto es porque las grasas se meten en las cadenas de gluten y permiten que se deslice y se mueva más fácilmente entre sí. Esto hace que la masa se expanda más fácilmente sin romperse y que el pan final sea más suave al morder. La grasa también va a ayudar a aumentar la vida útil del pan en anaquel. ¿Por qué? Porque retrasa el endurecimiento del pan y ayuda a impermeabilizar el almidón, evitando que se pierda y se recristalice rápidamente. Vamos a ver la clasificación de los lípidos. Según la fuente, este es el indicador de las características que posee la grasa, las cuales a su vez la convierten en la más apropiada para una aplicación específica. Vamos a tener la manteca estándar, la manteca hidrogenada, la manteca líquida, la manteca emulsificada, la margarina, la mantequilla y los aceites. Todos estos vamos a ver un punto que es muy importante, que es el punto de fusión. A partir de qué temperatura se derrite la grasa. Si hacemos un pan dulce o un pan de hojalandre, necesitamos una grasa con un punto de fusión más alto, que no se derrita en la mano, que si hacemos un queque para comer en frío. Vamos a necesitar una grasa que se derrita en la boca, que requiera bajo punto de fusión, para que no se sienta tan cerosa en el paladar. Vamos a tener la manteca estándar. Esta manteca se consigue, consiste va a dar una consistencia más deseada
Se puede mezclando grasas duras con aceites, también que la manteca estándar o en la mezcla de grasas duras como las harinas animales y los vegetales, o bien mezclas de aceites vegetales totalmente hidrogenados con aceite. Esta es la manteca blanca común que vemos en bloques o cajas. Es funcional, pero no tiene un sabor profundo. A diferencia de la mantequilla o la margarina, que sí van a aportar más un sabor lácteo, la manteca estándar es grasa más neutra y su función es más estructural y de suavidad, no de aporte de algún sabor a la comida. Vamos a tener la manteca hidrogenada. Para la obtención de esta grasa se hidrogena parcialmente el aceite original con la finalidad de que obtenga una consistencia y un punto de fusión específicos. Estas grasas tienen una mayor uniformidad y mejores propiedades plásticas que la manteca estándar. Su rango de plasticidad varía entre los 10 a 35 grados, comparado con el rango de 15,5 a 27 de las mantecas más estándares. Aquí el detalle es que estas mantecas hidrogenadas son las grasas trans, que son más dañinas para la salud. Vamos a tener la manteca líquida, que está constituida mayormente por aceites vegetales, en los que se suspenden diferentes tipos de escamas de grasas que le confieren un mayor punto de fusión y emulsificantes que actúan como emulsificadores y acondicionadores de la masa. ¿Por qué querríamos una manteca líquida? Bueno, por una automatización. En una planta gigante es difícil estar abriendo cajas de manteca sólida y pesarlas a mano. La manteca líquida, en cambio, se bombea y se mide con flujémetros automáticamente y esto ayuda a ahorrar tiempo a los operadores y en el proceso. De hecho, en una empresa que yo trabajaba se tenían tanques de 3.000 litros de manteca que había que estarlos llenando de manteca sólida porque no se utilizaba manteca líquida. Entonces había que estar abriendo cajas, rompiendo, echándolas al tanque. El tanque tenía un sistema de calentamiento, entonces ahí él iba derritiendo la manteca sólida. Pero si se hubiera tenido una manteca líquida, hubiera sido mucho más sencillo, porque nada más eh, se llena el tanque de una forma mucho más rápida que estar abriendo cajas, rompiendo bolsas y adicionando manualmente la manteca. También tenemos la manteca emulsificada. Esta está compuesta por combinaciones de ácidos grasos y distintos surfactantes, los cuales van a ayudar a aumentar la aireación, a la retención de la humedad y la estabilización de la manteca. Son de uso específico para tortas, dado que posibilita aumentar los niveles de azúcar y líquidos en las formulaciones. Esta es la clave para los pasteles más modernos y más húmedos. Se utiliza manteca normal con mucho azúcar y agua y la mezcla se corta, se separa. Los emulsificantes en esta manteca actúan como un matrimonio, se unen entre el agua y el aceite porque va a permitir que las fórmulas obtengan un ratio más alto, donde el peso del azúcar es mayor al de la harina y sin que el pan colapse. También vamos a tener la margarina, que es una emulsión de agua en aceite, contiene aproximadamente 80% de grasa, más agua, sólidos lácteos, sal, emulsificantes y otros ingredientes. La margarina es de mesa, de grado panadero, danesa para el laminado y para pasteles de hojalandre. ¿Cuáles son las funciones básicas? Bueno, la formación de películas de aceite lubricante que ayudan a suavizar el producto horneado. Esta función de lubricación se le atribuye a la fase de aceite de la manteca. Además, ayuda con la retención del aire, que eso se los había mencionado anteriormente, ¿verdad? Y esto es que se debe a la acción que ejercen sobre los cristales de las grasas sólidas. Otro ingrediente muy importante, una materia prima que vamos a requerir, es la sal, el cloruro de sodio, conocido como sal común o sal de mesa.
Tiene la propiedad de disolverse fácilmente en agua, dando a las masas un sabor característico. La sal se utiliza en las masas fermentadas. La sal no se le debe agregar cuando el pan está con la levadura. ¿Por qué? Porque va a evitar que la levadura crezca adecuadamente. ¿Qué efectos va a tener la sal? Bueno, la sal va a tener diferentes efectos. Puede ayudar a fortalecer el gluten, va a aumentar la absorción de agua, va a ayudar con la detención de la actividad de la levadura, lo que les mencionaba, ¿verdad? Inhibición de la acción de bacterias ácidas, va a tener un efecto antioxidante, va a ayudar con la producción de corteza más fina y crujiente, confiere un gusto y un sabor particular y va a aumentar el tiempo de conservación. Sin la sal, la levadura come azúcar desenfrenadamente, generando gas demasiado rápido y una estructura de burbuja irregular. La sal ayuda a disciplinar la levadura para que trabaje un ritmo más constante y predecible. También ayuda al fortalecimiento del gluten. La sal actúa directamente en la formación del gluten, reforzándolo, es decir, aumentando su fuerza, tenacidad, conforme sea la dosificación. ¿Por qué fortalece? Bueno, porque las proteínas del gluten tienen cargas eléctricas que se repelen un poco entre sí y la sal va a neutralizar esas cargas, permitiendo que las proteínas se acerquen más y se unan con más fuerza. Va a ayudar en la absorción de agua. Cuando una formulación contiene sal, el agua tiene mayor fijación al gluten, es decir, este absorbe más agua, por lo que aumenta la humedad en el producto de panificación. Si estamos en alguna preparación y tenemos una masa que pudo haber quedado muy pegajosa o húmeda por error, eh, se le puede intentar arreglar agregándole un poquito más de sal. La sal puede ayudar a que el gluten agarre mejor. También ayuda a la detención de la actividad de la levadura. Cuando una formulación tiene sal en exceso, disminuye el proceso de fermentación e incluso puede detener el proceso de fermentación. Además, va a ayudar con la inhibición de la acción de las bacterias ácidas. La sal tiene una propiedad antiséptica que permite disminuir la acidez de la levadura. Esto va a retrasar las fermentaciones de ácido láctico y ácido butírico. Otra característica de la sal es detener ligeramente las actividades proteicas, mejorando un poco las harinas degradadas. También va a tener un efecto antioxidante la sal al ser adicionada antes del amasado. Por su poder antioxidante detiene el blanqueamiento de la miga y potencia su sabor. Por el contrario, si se adiciona al final del amasado hay una oxidación superior, lo que convierte el producto en panes con migas más blandas y faltos de sabor. Bueno, ahí va a depender del producto que queramos elaborar, ¿verdad? Producción de la corteza más fina y más crujiente. La sal también posee un efecto sobre la coloración de la corteza, dándole un aspecto que incluso podría considerarse más atractivo a la vista de las personas consumidoras. El pan que no lleva sal en su elaboración es un pan que puede ser más pálido, por lo tanto su apariencia puede ser menos apetecible, como el que sí tiene sal. La sal va a aumentar notablemente el sabor y el olor del pan, actuando en conjunto con las reacciones que se dan durante la fermentación y el horneo del producto. La sal no solamente aporta sabor salado, sino que ayuda a reducir el sabor amargo. La harina y la levadura tienen notas amargas naturalmente y la sal ayuda a bloquearlas, permitiendo que nuestro cerebro perciba mejor los sabores dulces y aromáticos del trigo.
Además, va a aumentar el tiempo de conservación. Como se indica en párrafos anteriores, la sal aumenta la retención de agua en la miga, por lo que su higroscopicidad, que es la capacidad para absorber agua, y va a prolongar su vida útil en anaquel. Sin embargo, se requiere prestar especial atención si se trabaja durante días lluviosos o cuando el clima está húmedo, dado que una alta dosis de sal puede encoger el pan. ¿Cómo vamos a hacer la dosificación de la sal? Bueno, generalmente lo que se debe agregar al pan es un 2% con respecto al 100% de la harina. Es decir, se adicionan 20 gramos de sal por kilo de harina. Si vamos a realizar un panificado que requiere un amasado intensivo, podemos aumentar la cantidad de sal a un 2,2% con el fin de evitar el blanqueamiento en la miga. Además vamos a tener el azúcar, que es un compuesto formado por una molécula de glucosa y una de fructuosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. En el 27% de la producción total mundial se realiza a partir de la remolacha y el 73% a partir de la caña de azúcar. El azúcar es la sacarosa, que es el azúcar que utilizamos regularmente en la mesa. Vamos a tener diferentes tipos de azúcares y vamos a ver cada uno de estos a continuación, que es el azúcar cristalizado, el azúcar de sémola, el azúcar glaze, el azúcar granulado, el azúcar moreno, el azúcar invertido, el azúcar candy, el azúcar en terrones, el azúcar vainillado y el azúcar fondante. Tenemos el azúcar cristalizado, que es el más común y el más utilizado. Es medianamente refinado. Vamos a tener el azúcar sémola. Es cristalizado pero molido muy fino con el fin de que se disuelva más fácilmente. También vamos a tener azúcar glaze, que es común denominado azúcar en polvo. Es el azúcar cristalizado muy finamente y molido por molinillos especiales. Este azúcar glaze no es 100% azúcar, normalmente trae un 3 a un 5% de almidón. ¿Por qué? Porque el azúcar pura tiende a pelmazarse, absorbe mucha humedad. Entonces, al agregarle un 3 a un 5% de almidón, ayuda a mantener el producto estable en condiciones regulares de humedad. Vamos a tener también el azúcar granulado, es cristalizado y se encuentra en diferentes tamaños, fino, medio, grueso. Este tipo de azúcar se puede utilizar tanto en la mesa como en la elaboración de productos de panificación. También tenemos el azúcar moreno, que es aquel que está parcialmente refinado, es decir, que contiene una pequeña parte de melaza. Se obtiene la primera fase de lavado y centrifugado del azúcar. Técnicamente el azúcar moreno es un poquito ácido debido a la melaza. También vamos a tener el azúcar invertido. Este se obtiene a partir de la mezcla en partes iguales de glucosa y lebulosa. Es producto del desdoblamiento del azúcar de caña por la acción enzimática de ácidos a una cierta temperatura. Este es un azúcar altamente utilizado en la industria. Tiene un poder más humectante, mayor, porque va a retener más agua y además evita la cristalización del azúcar también. Este azúcar invertido
Es un 30% más dulce en el paladar que la sacarosa común y corriente, que el azúcar regular que tenemos. También vamos a tener el azúcar candy, que son piezas de azúcar que provienen de la recristalización del azúcar. Este tipo de azúcar es de disolución extremadamente lenta debido a su baja superficie de contacto. En la industria panificadora casi no se utiliza para masas, sino casi exclusivamente para la decoración de productos de alta gama o en procesos de confitería industrial. Vamos a tener también el azúcar en terrones, es refinado y cristalizado, se humedece y se comprime en bloques, ya sea cuadrados o rectangulares. Este es más común en servicios de hospitalidad, como para el té o el café. También se tiene el azúcar vainillado, que proviene de la mezcla de azúcar cristalizada o glaze, a la que se le adiciona un mínimo de un 10% de vainilla molida o vainilla o vaina de vainilla y solamente se utiliza para aromatizar. Bueno, muy probablemente el azúcar vainillado que utilicemos no va a traer vainilla real. La vainilla real es sumamente cara. Es un producto que estamos hablando que por kilo puede costar cientos de dólares. La, la vainilla, no sé si ustedes lo sabían, pero la vainilla es una orquídea. Es una orquídea, una mata que tiene unas flores muy bonitas y tiene esta vaina, que esta vaina es la que va a traer, eh, que de ahí se va a extraer la vainillina, ay, la vainillina. Normalmente en la industria y la mayoría de la vainilla que consumimos es vainillina sintético, porque la vainilla natural es sumamente cara. También vamos a tener azúcar fondant, que es el resultado de la mezcla de azúcar y agua a ebullición hasta formar el almíbar y la glucosa a punto de soplo, burbujas, a una temperatura de 115 grados Celsius, dejando bajar su temperatura y luego por medio de un proceso manual con corte o tallante se consigue empanizar este azúcar. ¿Cómo es la fermentación del azúcar? Bueno, va a tener que tenemos que el azúcar, las levaduras lo van a transformar en etanol. La solubilidad del azúcar. Un litro de azúcar en agua es de aproximadamente 1330 gramos de azúcar. O sea que si tenemos un litro de agua, vamos a poderle agregar 1330 gramos de azúcar a temperatura de 20 grados. Si se aumenta la temperatura, se le puede aumentar la cantidad de azúcar que se le agrega. Otro ingrediente muy importante que vamos a tener son los huevos. Este es un alimento rico en vitaminas y proteínas que se utiliza en una multitud de elaboraciones gastronómicas y que requiere de algunos cuidados, tanto a la hora de comprarlos como al conservarlos en casa y manipularlos. El huevo también presenta un riesgo biológico que puede presentar un peligro de salmonela, entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver distintos tipos de huevo que podemos utilizar en la industria. Podemos utilizar huevos enteros congelados, claras congeladas y yemas congeladas. Bueno, pasa, podemos tener huevos ya pasteurizados, que estos son muy comunes en la industria. Vienen líquidos, pero ya pasteurizados, lo que va a garantizar que no van a traer salmonela.
Vamos a tener huevos enteros congelados que poseen la misma composición que los huevos frescos. El contenido sólido varía del 25 al 28% y se encuentran principalmente en la clara. Tienen la misma función que los huevos frescos en la panificación y ambos pueden utilizarse sin ningún problema. Vamos a tener claras congeladas. Estas claras congeladas tienen del 11 al 14% de sólidos. Si este porcentaje aumenta, es una señal de que los huevos no son frescos. Estos sólidos poseen un 90% de proteína y un 10% de material mineral. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Bueno, estudiantes, si todo está claro, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy y nos veríamos la próxima semana para comenzar el módulo 4. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.